Mis hijos, cuando en una blusa como esta que te gusta mucho el color y te gusta algo y te pasa un tipo de accidente, ¿cómo le hago para quitar esa grasa en un color tan intenso como esto? Si es una mancha chiquita, supongamos que sea una mancha chiquita, pues le pones con un hisopo. Pero en este caso que es una mancha grande, tengo que mojarla totalmente en alcohol, miren. Y la vamos a humedecer totalmente. Dejas reposar en el alcohol mínimo unos 10 minutos para que realmente corte esa grasa que está ahí. Ya lo dejamos reposar, aquí se ve todavía la mancha. Vamos a ponerle del líquido para los platos. Tallo muy bien la mancha y como les digo, tiene que ser con agua caliente a la hora de enjuagar. Volvemos a tallar, tengan cuidado que está el agua muy caliente. Y ahora sí enjuagamos. Exprimimos muy bien. Y si es la grasa, pues como es un color intenso se va a ver oscura si fuera la grasa. Si no, vamos a ver. ¿Te fijas que desapareció la mancha? Y mire, no perdió color la tela. Bueno, pues parece que han pasado las Navidades, estamos en plena cuesta de enero, hay que volver a retomar la normalidad, con mucho menos dinero porque nos hemos gastado y nos hemos comido lo que no está escrito. Pero ¿y si resulta que la Navidad no ha terminado? Mucha gente, ya habréis guardado los adornos y todo, pero es que todavía estamos en Navidad. Y hemos empezado con uno de los muchísimos tutoriales, porque si hay una cosa buena que han traído las redes sociales, es que hay un tutorial para los que somos torpes con las cosas de casa, para hacer cualquier cosa. Y este es un ejemplo de cómo quitar una mancha. Y es que en Navidades celebramos que el Señor no solamente se ha encarnado, sino que también ha venido a quitar una mancha. ¿Por dónde van los tiros? Muchos ya lo sabéis, que la celebración de la Navidad concluye con una solemnidad que es la que hoy vamos a tratar. Vámonos dentro y si todavía no tienes claro de qué estamos hablando, pues no te pierdas, sigue hasta el final y saldremos de dudas. Venga, vámonos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues decíamos al principio que no habíamos terminado la Navidad. Y es que, aquí tenemos todavía montado el Belén, porque el tiempo de Navidad empieza, obviamente, la Natividad del Señor. Como habéis ido viendo y habéis ido siguiendo los programas del Vaya Usted con Dios, Natividad del Señor, Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero, la Epifanía del Señor y el Bautismo del Señor. De hecho, la palabra Epifanía, como decíamos, es la manifestación de Dios. El bautismo de Cristo es la segunda Epifanía del Señor, donde Cristo se manifiesta por la voz que dice aquí: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Y luego los ortodoxos también celebran la Epifanía del Señor con las bodas de Caná, que es, por así decir, el pistoletazo de salida de la manifestación de Cristo ya en su vida pública. Pues tenemos el bautismo del Señor hoy como fiesta que concluye la obra de la encarnación. En el tiempo de Natividad, el tiempo de la Navidad, celebramos que Cristo es encarnado, que María es Madre de Dios, que Dios se ha manifestado a todos los hombres en la figura de los magos, pero, ojo, si esto quedara así, pues nos falta una pata, porque no solamente sería eso como la revelación de Dios, como diciendo: aquí estoy yo, pachulo yo. Pero es que Dios no es un Dios solitario, ni Dios tampoco se revela porque esté buscando súbditos o gente que le haga la pleitesía. No, al contrario. Dios, que es amor, que es comunidad en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su deseo es manifestarse para que todos nosotros podamos participar también de este misterio de amor. O sea, que el bautismo que recibimos nos hace hijos de Dios.
he hecho un spoiler tremendo, ya he soltado la conclusión, pero vámonos al Evangelio, porque una de las cosas que los primeros cristianos se comían la cabeza, pero un montón, era decir, a ver, si el bautismo de Juan es un bautismo de conversión, ¿por qué Cristo se ha ido a bautizar? ¿Vale? Vámonos 2000 años atrás, o un poquito más, y nos vamos al ámbito judío, donde era frecuente los rituales de purificación, ¿vale? Cuando una persona tocaba un cadáver quedaba impuro, una mujer cuando tenía sus reglas debería purificarse, ¿vale? El contacto con la sangre, el contacto con animales muertos o con cadáveres, personas muertas, en fin. Había una serie de leyes por las cuales se reglamentaba que había cosas que dejaban al hombre impuro, ¿vale? Y había unos baños y unas abluciones que te hacían puro, pues para ir al templo, para ir a la sinagoga. Ya Juan hace material algo que los profetas decían, ¿no? O sea, purificar el corazón. Y Juan anunciaba un bautismo de conversión, o sea, convertíos, ¿no? Porque el reino de los cielos está cerca, convertíos. O sea, cambia. Todos nos damos cuenta que, bueno, todos, lo he dicho muy alegremente, generalmente la causa de nuestros problemas la ponemos fuera de nosotros, que no tengo dinero, que no tengo salud, que la situación en casa puede estar así, asá, pero pocas veces nos damos cuenta que la raíz de nuestros problemas la tenemos dentro. Es lo que hablamos de que, pues oye, lo dirá Jesucristo, no hace impuro al hombre lo que entra, sino lo que sale. O sea, lo que realmente a mí me daña es el pecado, porque me mata, ¿vale? Eso es la muerte. Lo externo son problemas, que sí, pero que el problema cuando estoy muerto y no tengo fuerza es que me ahogo en él, ¿no? O sea, que el punto es el corazón del hombre. Por eso Juan Bautista empieza anunciando un bautismo de conversión. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que ese bautismo de conversión, ¿vale? Sí, es una purificación del pecado, pero no me transformaba el corazón. O sea, es como si una persona que es compradora compulsiva, ¿no? Se endeuda, llega alguien y le dice, mira, te voy a pagar las deudas para que no tengas que pagar por ello, pero es que al mes siguiente se vuelve a endeudar. Por tanto, Cristo viene a hacer algo más, y es a santificar y hacerse presente por su Espíritu en este bautismo de Juan. Dicho coloquialmente, ¿vale? El bautismo de Juan sería como un quiero, pero no llego, y el bautismo cristiano es un quiero, llego y por el Espíritu Santo permanezco, ¿no? Y vuelvo a empezar y estoy ahí en este Hijo de Dios. Teológicamente, si te decimos, a ver, ¿qué es lo que me da el bautismo? Pues me borra los pecados, me hace hijo de Dios y me incorpora a la familia de la Iglesia. Cristo se ha bautizado precisamente para abrir un camino de santificación para todos los que creerán en Él. De hecho, si miramos la vida pública de Cristo, empieza con el bautismo, después su muerte, su resurrección, y en su ascensión al cielo, antes les dijo, id y bautizad, el que crea se salvará, y por el Espíritu Santo empezará a vivir como hijo de Dios. O sea, aquel signo que quedaba un poco como raro, difuso, no sé, quizá sin entender mucho al principio de su ministerio, cobra sentido cuando Él nos muestra con su muerte y su resurrección que el bautismo viene no solamente a cambiar o purificarnos de los pecados, sino a darnos una vida totalmente nueva. Y es verdad que hablar del pecado original o hablar del pecado es muy difícil porque hemos perdido la concepción del pecado. A mí me parece que es pecado, a mí no me parece que es pecado. Y como decía antes, ¿no? Echamos siempre la raíz de nuestros males fuera de nosotros. Pues Cristo ha venido precisamente a que por el bautismo recibamos el perdón de los pecados y la total justificación y la total reconciliación con Dios. No sé cuántos de vosotros estéis bautizados, ¿no? No me atrevo a decir que todos, porque cada vez, por lo menos en nuestra diócesis de Jerez, cada vez son más los adultos que no están bautizados, que piden bautizarse y que sienten como esta llamada de Dios a ser hijo suyo, ¿no? Y esto es brutal, ¿no? Lo primero que hemos dicho que nos da el bautismo es el perdón de los pecados, lo segundo es que nos hace hijos de Dios, ¿vale?
la certeza de que Dios es tu Padre. Hemos hablado muchísimas veces, pues ya llevamos muchos años dándole vueltas a este programa, y muchas veces he puesto el ejemplo de esta anécdota de ese avión que se movía, todo el mundo estaba asustadísimo, menos un niño que estaba súper tranquilo, y cuando le preguntaron por qué no se asustaba, pues el niño decía, es que el piloto es mi padre, ¿no? Pues lo mismo, en este mundo que vive muerto de miedo, porque vivimos en una sociedad enferma de fobias, de miedos, de ansiedades, de angustias, Dios es mi Padre. Y si Dios es mi Padre, aunque el avión se mueva, yo me fío de mi Padre. Y lo que hemos escuchado en el Evangelio de este es mi Hijo amado, en ti me complazco, solo un padre se complace en su hijo. El ejemplo que ponemos tantas veces, un niño llega con el dibujito del cole y eso es un mamarracho, son 4 rayajos, pero solamente un padre puede ver en un mamarracho pues una obra de arte y te comes a tu hijo, ¿no? O sea, los que sois padres, pues tú te comerías a tus hijos, ¿no? Cuando los ves hacer ciertas cosas, pues así te mira Dios, así te quiere Dios. Y sobre todo una cosa, solo un hijo es amado por lo que es, no por lo que hace. Y si me apuras, es amado incluso a pesar de lo que hace. Y así te ama Dios. Y nos incorpora el bautismo a la familia de la Iglesia, ¿vale? Es verdad que siempre grabamos en la iglesia, que está llena de bancos vacíos, porque cerramos la iglesia para grabar, pero es que la iglesia es mi familia, ¿vale? Y igual que mi familia carnal no es perfecta, pero que no me la toque nadie, que es mi familia, la iglesia pues está compuesta de santos, de pecadores, no es perfecta, y no nos asustamos, porque está hecha por gente como tú y como yo, pero el bautismo es el que me incorpora a esta familia, donde me reúno cada domingo en mi parroquia, ¿vale?, a celebrar pues precisamente la fiesta de los hijos de Dios, a comernos a Dios en la Eucaristía, en fin, y a vivir una vida de fe. Digo el domingo en misa, como, pues no sé, hay mucha gente que vive su fe pues en un movimiento, en una realidad eclesial, en fin, de diferentes formas. Así que todo esto nos viene, recapitulando, porque Dios se ha hecho hombre, se ha manifestado al mundo, se ha manifestado como Hijo de Dios por el bautismo y nos invita a participar de esta naturaleza nueva que como una semillita se siembra en nuestra vida en el bautismo, ojo, y que si ya estás bautizado, esa semilla necesita abono, necesita agua, así que lo de rezar, ir a misa no es un artículo de lujo. A lo mejor te encuentras que el bautismo dentro de ti está, pues eso, como la lenteja. Pues dale las circunstancias, ponle el ambiente adecuado y te sorprenderás de conocer el Hijo de Dios que llevas dentro. Que así sea. Bueno, pues topamos con la Iglesia y ya que estamos retomando pues, las palabras del Papa Francisco, recordando sus últimas Navidades, pues bueno, este cierre del tiempo de Navidad, que es la solemnidad del bautismo del Señor, pues vamos a recordar lo que nos dijo el Papa hace un año por estas fechas, ¿vale? Que siempre pues es necesario tener un recuerdo al que ha sido nuestro Santo Padre pues hasta hace relativamente poco y que esperamos que desde el cielo siga cuidando de su Iglesia. Atentos, que vamos a recordar lo que hace un año nos decía el Papa Francisco. Adentro. Del battesimo di Gesù que hoy celebramos. La fiesta del bautismo de Jesús que hoy celebramos nos hace pensar en muchas cosas, incluso a nuestro bautismo. Jesús se une a su pueblo para recibir el bautismo para el perdón de sus pecados. Me gusta recordar las palabras de un himno de la liturgia de hoy. Jesús va a hacerse bautizar de Juan, con el alma desnuda y los pies desnudos. Con el alma desnuda y los pies desnudos. Y cuando Jesús recibe el bautismo, se revela el Espíritu. Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia, el rostro y la voz. Primero que todo el rostro, el revelarse del Padre a través del Hijo. Dios establece un lugar privilegiado para entrar en diálogo y en comunión con la humanidad. Es el rostro del Hijo amado.
En segundo lugar, la voz que dice, tú eres mi Hijo amado. Y este es otro signo que acompaña la revelación de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de hoy nos hace contemplar el rostro y la voz de Dios que se manifiesta en la humanidad de Jesús. Y entonces preguntémonos, ¿nos sentimos amados? ¿Yo me siento amado y acompañado por Dios? ¿O pienso que Dios está distante de mí? ¿Somos capaces de reconocer su rostro en Jesús y en los hermanos? Estamos acostumbrados a escuchar su voz. Yo les hago una pregunta. ¿Cada uno de nosotros recuerda la fecha de su bautismo? Esto es muy importante. Piensen, ¿en qué día yo he sido bautizado, bautizada? Y si no recuerdo, llegando a casa, preguntemos a nuestros padres, a nuestros padrinos, la fecha de nuestro bautismo. Y festejar la fecha como un nuevo cumpleaños, porque es el nacimiento en el Espíritu de Dios. No lo olviden, ¿eh? Esto es una tarea que tienen que hacer en casa. La fecha de mi bautismo. Encomendémonos a la Virgen María, invocando de ella la ayuda. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domini. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. e non dimenticatevi la data. Y no lo olviden, la fecha de su bautismo. Sono vicino agli abitanti della contea de Los Angeles. Estoy cerca de los habitantes de la contea de Los Ángeles, en California, donde los días pasados se han desatado incendios devastadores. Rezo por todos ellos. Questa mattina ho avuto la gioia di battezzare alcuni neonati. Esta mañana he tenido la alegría de bautizar a algunos recién nacidos, hijos de los empleados de la Santa Sede y de la Guardia Suiza. Recemos por ellos y por sus familias. Y quisiera pedir al Señor por las jóvenes parejas para que tengan la alegría de acoger el don de los hijos y de llevarlos al bautismo. En la Basílica de San Juan de Letrán esta mañana ha sido beatificada don Giovanni Merlini, sacerdote de los misioneros de la Preciosísima Sangre, que se dedicó a las misiones al pueblo. Fue un consejero prudente de muchas almas y mensajero de paz.
Invoquemos su intercesión mientras rezamos por la paz en Ucrania, en Oriente Medio, en el mundo entero. Un aplauso al nuevo beato. Saludo a todos ustedes, a romanos y peregrinos, en especial a los estudiantes de Olivense en España y a los miembros de la familia de los discípulos, con los laicos que trabajan en las casas de la obra de Padre Semerí y Padre Menozzi. Y no dejemos de rezar por la paz y no olvidemos que la guerra siempre es una derrota. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta a la vista. Pues compartimos hoy otro capítulo de nuestro canal, iba a decir favorito, lo que pasa es que, bueno, a mí es que me encanta cómo se puede expresar, pues eso, las realidades de la fe, que es lo que nos cuenta la Sagrada Escritura, y cómo se enlaza esto con la vida de una familia. Pues hoy que celebramos el bautismo y hablamos del pecado original, pues esto del pecado original a veces se nos hace bola, teológicamente, cómo explicarlo, pero vamos a ver que de esta forma ilustrada podemos entender que lo que le pasó, a Adán y Eva, no está lejos para nada de lo que nos pasa a todos nosotros. ¿Quieres verlo? Pues a continuación, no te lo pierdas. El jardín brillaba bajo la luz del sol. Los ríos corrían cristalinos. Los árboles ofrecían su fruto sin esfuerzo. Los pájaros llenaban el aire de cantos. Todo era perfecto. No había dolor, no había llanto, no había muerte. Solo una voz, un susurro entre las hojas. Una serpiente que se acercó a la mujer y preguntó: ¿de verdad Dios dijo que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Ese día, en medio del paraíso, entró en el mundo algo que nunca había existido: el pecado, y con él todas sus consecuencias. «No fui yo», dijo Marta con los brazos cruzados. «Sí fuiste», respondió Raquel. «Dijiste que ibas a recoger y no lo hiciste». Daniel se levantó. «Marta, no digas mentiras. Eso no está bien». Unos minutos después, apareció Emma. «Papá, mamá me dijo que no entrara en la habitación, y entré igual». Daniel la miró con calma. «Emma, tienes que obedecer. Las reglas son para cuidarte, no para hacerte daño». Al día siguiente, era domingo. Todos estaban sentados alrededor de la mesa del salón. Emma preguntó con los ojos muy abiertos: «Papá, ¿por qué siempre nos sale decir mentiras o desobedecer, aunque sabemos que no está bien?». Raquel añadió: «Sí, parece que nunca podemos hacer lo correcto». Daniel guardó silencio un momento, respiró hondo y sonrió. «Esa es una muy buena pregunta, y para responderla, tengo que contaros la historia de cómo todo comenzó. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. A ese hombre lo llamó Adán. Después Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo», y creó a la mujer, Eva, para que fueran compañeros, para que se cuidaran y formaran una familia. Dios los puso en un lugar maravilloso, el jardín del Edén. Allí todo era perfecto. No había enfermedad, no había tristeza, no había muerte. Podían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió: «De este árbol no comáis, porque el día que lo hagáis, moriréis». Pero un día, la serpiente, que era astuta, habló con Eva. «¿De verdad Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». Eva respondió: «Podemos comer de todos, menos de uno.
Si lo tocamos o lo comemos, moriremos. La serpiente sonrió. No moriréis. Dios sabe que si coméis de él, vuestros ojos se abrirán. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto. Parecía hermoso, apetitoso, y en su corazón nació la duda. Tomó el fruto, lo comió, y también le dio a Adán, que estaba con ella, y él comió. Entonces sus ojos se abrieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, sintieron vergüenza, cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Cuando escucharon a Dios paseando por el jardín, se escondieron entre los árboles. Dios llamó: «Adán, ¿dónde estás?» Adán respondió: «Te oí en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí». Dios preguntó: «¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí?» Adán contestó: «La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí». Dios miró a Eva: «¿Qué has hecho?» Ella respondió: «La serpiente me engañó, y comí». Ese día, el pecado entró en el mundo, y con él, la tristeza, la muerte y la separación de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, y desde entonces, toda la humanidad lleva dentro esa misma inclinación a desobedecer. Daniel miró a sus hijas y dijo con voz suave pero firme: «¿Veis, hijas? Por eso desde entonces a todos nos cuesta obedecer. Por eso a veces mentimos, desobedecemos o hacemos lo que sabemos que está mal. Es como una semilla dentro de nosotros desde Adán y Eva. La consecuencia del pecado es esa. Cada vez que lo cometemos, nos creemos nuestros propios dioses y rompemos nuestra relación con el verdadero Dios. Y cuando esa relación se rompe, también se rompe el plan original de Dios. Él nos creó por amor y para amar, pero alejados de Él, hasta amar se vuelve difícil. Y aunque sepamos que algo está mal, lo hacemos igualmente». Marta preguntó en voz bajita: «¿Entonces, ya no hay solución?» Daniel sonrió con ternura. «Sí, claro que la hay. Dios no nos abandonó. Desde aquel mismo día prometió que vendría un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Él vino a librarnos del pecado y a darnos un nuevo comienzo». Emma levantó la mano, emocionada. «¿Entonces Jesús es como un nuevo Adán?» Daniel asintió. «Exactamente. Donde Adán desobedeció, Jesús obedeció. Donde Adán trajo muerte, Jesús trajo vida. Y gracias a él podemos volver al plan original de Dios. Vivir cerca de él, amándole y pudiendo amar de verdad a los demás». Las niñas se miraron y, casi sin pensarlo, se abrazaron entre ellas. Daniel las contempló en silencio unos segundos y concluyó: «Así que cuando os preguntéis, ¿por qué me cuesta tanto hacer lo correcto? Recordad la historia de Adán y Eva, pero recordad también que Jesús vino a cambiar esa historia para siempre». Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, especial del bautismo del Señor. Ojo, y no solamente del Señor, sino del bautismo de cada uno de nosotros. Este sacramento que nos hace hijos de Dios, nos perdona los pecados, nos incorpora a la Iglesia, que viene a arrancar, pues precisamente, como decíamos al principio, la mancha fundamental, que qué rabia nos da ir con la ropa manchada. Pues lo mismo nos pasa cuando vamos por la vida en pecado. Pues nada, nos despedimos por hoy. Sabéis que nos encontráis, si es en Mira Televisión, nos vemos la semana que viene. Pero si no quieres esperar a que Mira Televisión te lo emita, pues sabéis que nos podemos ver en TikTok, en Instagram, en Facebook o en YouTube. En todas las plataformas estamos presentes, sobre todo YouTube. Sabéis que tenemos todo el material de los últimos años y podéis encontrarnos a un golpe de clic. Así que nada, nos despedimos. Hasta la próxima vez que nos veamos. Suena raro, pero es así, porque no sabemos nunca cuándo nos vamos a ver. Hasta la próxima y vaya usted con Dios.